Este es el viejo circuito de Zandvoort. 1985 es la última vez que se usó ese circuito, esa versión. Y coincide con la última victoria de Niki Lauda en la Fórmula 1 corriendo con McLaren. El que va adelante es Keke Rosberg, pero se queda Nelson Piquet con el Brabham en ese momento, desesperante, porque Piquet se queda clavado allí. Y el que toma la delantera es el todopoderoso Williams de aquel momento, el papá de Nico Rosberg. Ahí se quedó Nelson Piquet con el Brabham. Nadie podía asistirlo, nadie podía tocarlo. Enojadísimo él. Ahí va justamente Keke Rosberg, Ayrton Senna, Theo Fabi, Alain Prost, Niki Lauda, Patrick Tambay con el Renault, Martin Brundle con el Tyrrell, los dos Ferrari que estaban también en la disputa por el campeonato. Este es Martin Brundle, el hombre de Tyrrell. Hay un motor que dice basta y es el motor de Keke Rosberg. Iba puntero, sólido, cómodo. Al box Niki Lauda y esto le iba a permitir un repostaje de los de antes, ¿no? Claro, sí, lento, pero para esa época era rapidísimo. Y ahí sale Niki, que ya no peleaba incluso por el campeonato porque Alain Prost había sacado mucha diferencia. Ahí miren cómo llega Keke Rosberg. ¿Saben por qué llega así parado? Porque se le quema la espalda a Keke Rosberg. Porque eso era todo una lata lo que tenía. Lo que hoy conocemos como cockpit, donde se sienta, donde se apoya la cola, quemaba. Entonces el tipo llega parado, porque si no se quema todo. Estaba a 300 grados ahí adentro. Y después Alain Prost, el número 2, que lo va a buscar a Niki Lauda, el número 1, que era campeón del año pasado, lo tuvo loco toda la carrera. Niki no lo dejó pasar, gana el austríaco, fue la última vez que ganó la Fórmula 1, después se retiró, y fue la última vez que se usaba Zandvoort, la vieja versión, y miren quién era el de oscuro. Los dos de McLaren, el de oscuro, Ayrton Senna, que corría con Lotus, llegó al podio, todavía no había pasado a la categoría de celebridad, porque las celebridades eran las de McLaren en ese momento, ¿no? Así terminó esa carrera. Pero hoy es Verstappen. Hoy es Verstappen. 1985, después no se corrió más en los Países Bajos. En aquel momento todavía era Holanda. Pero la Fórmula 1 vuelve a los Países Bajos porque Verstappen la rompía toda. Entonces, ¿qué mejor que combinar el mejor piloto del momento con el circuito de casa? Se reformuló todo el circuito, volvieron en el año 2021. Ya les dije que en 2020 estaba previsto el retorno de la Fórmula 1 a este escenario, pero no lo hicieron por pandemia. 2021 y 2022... Verstappen, clasificación y carrera. Bajo todas circunstancias, ganó él. Nadie pudo con él. Observen, este era el año del duelo con Lewis Hamilton todavía, ¿no? Observen la clasificación. Con Bottas y Hamilton, los dos hombres de Mercedes en la Q3. Dos todopoderosos del momento. Verstappen les hace un último sector de ensueño. Logra la pole. Después va la carrera. Primera fila con Valtteri. Valtteri le peleó. Pero Max lo pasa en la recta principal y es como que les hace pito catalán a los dos Mercedes en un momento donde era difícil hacerlo realmente, porque estaban para el campeonato los Mercedes. Fue el año en el que se definió con el desempate de Abu Dhabi, el recordado desempate de Abu Dhabi. ¿Se acuerdan lo que fue aquello? Todavía polemizado. Bandera holandesa, Christian Horner y su esposa. ¿Y en 2022 qué? Y lo mismo, pero un poco más holgado, porque la pole la peleaba con los hombres de Ferrari, en particular con Leclerc en la Q3. Había una décima de diferencia entre Verstappen y Leclerc. Y en la recta principal le saca 21 milésimas al hombre de Ferrari. Estalló el fuego naranja, logró la pole por segunda vez consecutiva en el retorno de la Fórmula 1 a los Países Bajos y después la carrera. Miren lo que es la tribuna, con los colores de la bandera de los Países Bajos. Y ahí está, le cierra la cuerda a Leclerc, lo deja atrás a Sainz, lo pasa a George Russell. Hubo un auto de seguridad sobre el final prácticamente de la carrera. Lo deja también en el camino a Lewis Hamilton. Verstappen volvía a ser el hombre de referencia en su casa. Estallaba Holanda, estallaba su patria y ahí está. Y en relación a las 12 carreras que pasaron, ¿cómo estamos? La comparativa 2022-2023. Vamos con la carrera número 13 este fin de semana. Max Verstappen tiene 81 puntos más en relación a 2022. Checo tiene 26 puntos más. Debería tener más, ¿no? Alonso tiene muchísimo más, porque el año pasado con Alpine no tenía el mismo rendimiento que ahora. 112 puntos más. Hamilton tiene 21 puntos más. Estos son los que crecieron. Ahora, ¿quiénes decrecieron? Leclerc tiene 71 puntos menos, 2022 versus 2023 después de 12 carreras. Russell tiene 44 puntos menos, Sainz 52 puntos menos, Norris un punto menos, pero va para mejorar,
porque McLaren es otra historia. Stroll, 43 puntos menos, más porque Aston Martin es otro equipo muy diferente al del año pasado. Y Esteban Ocon tiene 21 puntos menos a relación a lo que tenía en 2022. Hasta acá 12 carreras. Hasta acá 12 carreras. Pero hice una salvedad en Norris. Tiene un punto menos que en las primeras 12 carreras del año pasado, pero McLaren está en condiciones de dar el batacazo otra vez. McLaren es el equipo que más ha crecido. A mi criterio, McLaren, de hecho, tiene a los pilotos más parejos. Lando Norris y Oscar Piastri. Y convengamos que desde Canadá para acá nació otro McLaren. Metieron mano en todos lados, cambiaron a todos los ingenieros, revisaron todo el aspecto aerodinámico del auto, empataron mucho el rendimiento de Red Bull. ¿Tienen todavía problemas? Claro que lo tienen los problemas, pero no tiene nada que ver con la primera parte del año. Lo mejor y lo peor del año. Lo peor fue al principio, lo mejor es ahora. Es el único que está en el ritmo de Red Bull. El único. Miren Bahrein. Vamos de a poquito. El desierto, la noche, Piastri. El primero en abandonar. Observen la clasificación del lado. Piastri, número 20, afuera, problemas técnicos. Norris, que no encontraba la puesta a punto, los neumáticos, la carga, no encontraba nada. Paró 6 veces y así terminaron. Norris 17 y abandono de Piastri. En Arabia Saudita, otro calvario. Observen Piastri por la cuerda, quiere superar y ganar algunos puestos, termina tocando la ala delantera, tiene que ir al box, le cambian la mitad del auto, tardan una enormidad y terminan 15 y 17 respectivamente, para el olvido. Canadá, la biosfera, qué lindo lugar. Otra vez Piastri, la lluvia, el golpe, la rotura del ala trasera, reventón de neumático. Esto pasaba en la Q3, ¿se acuerdan, no? Las intermitencias que tuvo Canadá. Y encima esto. Me penalizan y encima me piden que vaya a ritmo para evitar la penalización. Bueno, otro día para el olvido. Pero a partir de ese momento cambiaron las cosas. I don't know what he was doing. I was there and just turned in like I didn't exist. Largada de Bélgica, buscaba la cuerda interna, Piastri tuvo que abandonar, pero Norris ya estaba séptimo. Los puntos empezaban otra vez. En Silverstone, acá sí, observar la Q3. Norris, líder. Piastri, tercero, en el medio Verstappen. Después Verstappen termina haciendo la pole, pero segundo y tercero quedaba McLaren. Zak Brown estaba contentísimo. Los flancos, a los costados de Verstappen, eran los dos hombres de Mercedes. Y no solo esto. Miren cómo le pelearon la pole a Max en el momento que comenzaba la carrera. Es cierto, después ganó Max. Pero Norris llegó segundo y Piastri llegó cuarto. Podría haber entrado al podio. Ahí está Norris, no lo podían creer lo que pasaba en Silverstone. Segundo y cuarto, lo mejor del año para los dos. Después de los contratiempos que habían tenido en la primera parte de la temporada. En Hungría, sobre 70 vueltas, cuarto y quinto. Piastri cuarto, Norris quinto. Es cierto, ganaba Verstappen, pero otra vez el podio. Yeah, baby, que inmortalizó Lando Norris. Bueno, el famoso día del jarrón, ¿se acuerdan, no? Que lo termina rompiendo, el de Verstappen. Y ahí está en la clasificación otra vez en los puntos. Y Bélgica, que había tenido el error que veíamos recién de Piastri, pero también tuvo la carrera sprint. Y en la carrera sprint, Piastri fue segundo. Mírenlo, ahí al lado de Jackie X, una leyenda belga. Lo tenemos a Lando Norris. Nice comeback. Que terminó séptimo, había llegado a estar último, tuvo un cambio de neumáticos inesperado, no le encontraban la vuelta con el alerón trasero, que no era para ese circuito, y así todo, con lo poco que tenían del auto y con el manejo de Norris, sobrevivieron. Entonces ese último fin de semana fue el segundo lugar de Piastri en la sprint y el séptimo lugar de Norris en la carrera, con un montón de contratiempos. Ahora esto tiene una explicación, que es la cantidad de evoluciones agresivas que tuvo el equipo McLaren a lo largo del año. Vieron que recién les decía, cambiaron ingenieros, aceleraron procesos de túnel de viento, hicieron piezas distintas porque cambiaron el concepto del auto. No solo el ayornamiento de siempre, cambiaron el concepto del auto, por supuesto. Para que hoy un auto sea eficiente, y esto ustedes tienen que saberlo, tiene que ser lo más parecido a Red Bull posible, porque es el que mejor resolvió la cuestión aerodinámica. Fíjense la entrada de los pontones en Austria, esta es la tapa, la toma de aire.
pero ahí había cambiado completamente el concepto hacia algo mucho más agresivo. La revisión del suelo, siempre les digo, para que cambien los pontones, los cambios reales tienen que venir del piso, porque el auto tiene que tener cada vez más agarre. El halo, que es todo un sistema de protección, aquí lo ven delante del piloto, es parte ya de una pieza aerodinámica, más allá de la protección en sí misma. Después el cambio del cubremotor, con las canalizaciones más profundas, y esto dio resultados. Austria, cuarto lugar para Norris y 16 para Piastri, que no tenía la actualización de Norris en ese momento. Cuidado, por eso la diferencia. Las actualizaciones de Silverstone. En Silverstone se juega en la vida porque es la carrera de su casa. Los equipos ingleses meten todo ahí. El ducto de freno trasero, que tuvo una ampliación un poquito más grande para que respirara mejor, para que se oxigenara mejor. La suspensión trasera, que ganó en eficiencia aerodinámica. Vieron que yo siempre les remarco esto. Antes eran tubitos en redondo y nadie se fijaba en esto. Ahora las piezas son conceptos aerodinámicos mucho más amplios, mucho más eficientes. El alerón delantero, que básicamente cambió la conexión del endplay que tenemos allí con las cascadas delanteras, para que se haga más eficiente y más versátil incluso, ¿no? Y acá tenemos la diferencia de lo que era ala delantera de Austria con la ala delantera de Gran Bretaña. Observen que hay menor carga, está un poquito más liviano, en este caso en Silverstone. Y fíjense lo que era Piastri corriendo sin actualizaciones y Norris con las actualizaciones. Por eso, más de una vez, Norris termina delante de Piastri, porque tenía el auto aerodinámicamente más eficiente que su compañero de equipo, porque hoy las prioridades las tiene Norris. Claramente, porque es el hombre que hace más tiempo está en el equipo. Y esto es lo que decía, la conexión del endplay con las cascadas delanteras. Cascadas les digo a estas piezas, ¿no? Porque se mueven así, con diferentes ángulos y diferentes incidencias según las necesidades. Entonces tienen como un efecto cascada para el viento. Pero la conexión del endplay, que es el lateral donde termina el ala delantera, con esas cascadas es diferente. Se ven ranuras distintas, se ve un paso de aire diferente que genera una efectividad diferente en el sector, en la zona. Vórtices distintos. El viento pasa diferente y lo hace eso más eficiente, lo agarra. La configuración de la nariz, que también tuvo una mutación realmente muy rápida entre Austria y Silverstone. Y aquí, segundo, Norris. Cuarto, Piastri, que siempre venía atrás en materia de actualizaciones. Después llega Bélgica, es otro circuito, en el bosque de las Ardenas, con la humedad, con la inestabilidad, con la velocidad, con Eau Rouge, con Radillon, con la altura. Bueno, con todo lo que esto significa, llegan los alerones traseros. El problema, que se pasaron de carga. ¿Por qué? Porque fue la única parte de todo el auto que no pudieron actualizar a las circunstancias que estaban necesitando. Entonces el auto en lo rápido no era rápido. ¿Se entiende? Era más grande de lo que tenían que, pero sabían que iban con ese déficit. Y a pesar de ir con ese déficit, sumaron puntos. Y ahí está la remontada de Norris. Termina séptimo Norris, lamentablemente abandona Piastri, había salido segundo en el sprint, pero el séptimo lugar de Norris fue todo un reconocimiento al manejo, pero al equilibrio que tiene el auto, más allá de saber que iban con las desventajas del alerón trasero. Alerón gordo, hinchado, es como si uno llevara una bolsa de papa atrás, esa es la realidad. Algo me pesa atrás, algo me molesta. Tenía que ser un alerón más liviano. La cuestión es que antes de Austria sumaron 17 puntos. Desde Austria en adelante sumaron 86. Radicalmente McLaren cambió. Y sobre la base de esta ecuación, yo les digo que este equipo en Zandvoort es candidato. A ver, ¿candidato a qué? No me peguen. Candidato a pelear arriba. No que le van a ganar a Verstappen. Tampoco les voy a mentir. O sea, Piastri y Norris tranquilamente pueden pelear la clasificación, tranquilamente pueden pelear la carrera. Es un circuito que no tiene velocidad punta estilo Bélgica. Se puede negociar un circuito en baja velocidad y en este sentido han demostrado un valor adicional en baja velocidad. Así que no descarten que los dos jóvenes pilotos del equipo McLaren, con todas las actualizaciones que tienen, tal vez sean protagonistas si estemos hablando del equipo Papaya, como se lo conoce en la Fórmula 1, otra vez en los puntos fuertes. Porque los demás no les prometo nada, la verdad.